Muy buenas noches, hermanos y personas que se toman el tiempo para estudiar la santa y poderosa palabra de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Y en esta ocasión queremos escudriñar un poco los pensamientos de Dios con respecto a la disciplina de Dios. Esa disciplina que debemos de llevar a cabo todos y cada uno de los creyentes de manera individual y también de manera colectiva. ¿Y qué mejor manera de aprender sino recurriendo al inicio? A ese momento en el cual, ese momento en el cual Dios nos muestra, nos revela cómo Él pudo darle solución o poner en práctica más bien el tema de la disciplina, de la misma manera en la cual nos ha dado a nosotros. Bien, pudo llevar a cabo la disciplina de Él. Hay que tener en cuenta que la disciplina parte desde el momento en el cual Dios nos brinda mandamientos que cumplir. Esa es la disciplina instructiva en el cual Dios nos instruye en qué debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Pero cuando nosotros no llevamos a cabo esa disciplina instructiva, pues Dios ya entra a actuar de otra manera. Y quiero que para hablar del tema de la disciplina recurramos al inicio de la creación. Recurramos al inicio. Si nosotros leemos Génesis, capítulo 2, versículo del 15 en adelante, dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí vemos la ordenanza de Dios. Aquí Dios nos da enseñanza muy importante. Todo lo que Dios dice, dependiendo del contexto en el cual se encuentre, es mandamiento para los hombres. Y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí vemos esa disciplina de Dios de manera instructiva, en el cual le da órdenes a Adán precisamente para que la llevara a cabo, para que hiciera conforme a los dichos que él le había otorgado en aquel entonces. Pero hay que tener en cuenta, y quiero que este tema lo llevemos a cabo teniendo en cuenta lo que el mismo Espíritu Santo nos dice en Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, el cual dice: cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. Traducción, lenguaje actual de Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Repito: cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. Aquí vemos cómo Dios da instrucciones a Adán: de todo árbol de la ciencia del bien y del mal, perdón, y de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya Dios le da instrucciones. Pero cuando alguien o cualquier persona, trayendo a colisión lo que nos enseña Eclesiastés 8:11, llega a hacer algo malo, es que no solamente se contamina a él, sino que da la posibilidad también para que las demás personas
piensen hacer lo que esa persona hace. Cuando no se corrige de inmediato, cuando no se disciplina, pues las demás personas pueden llegar a pensar que va a seguir haciendo lo que esa persona hizo y está bien, pero no está bien seguir haciendo o tomar como ejemplo conductas que Dios no ha autorizado en su palabra. Y es por eso que en el Génesis, desde allá surge lo que es la disciplina, porque este personaje, el cual recibió instrucciones de Dios, más adelante nos enseña la misma palabra de Dios, el qué hizo con esas instrucciones. Y vamos a leerlo en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 4. El qué hizo con esas instrucciones de Dios, con esa disciplina instructiva de Dios, dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella tenía bien en claro qué era lo que Dios había permitido y qué era lo que Dios no había permitido. Ella tenía bien en claro ese mandato de Dios, pero ¿qué hizo con ese mandato? Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí vemos la opinión de la serpiente que iba en contra de la voluntad de Dios y la opinión y el mandamiento de Dios. Es que el fruto del árbol del bien y del mal era codiciable para ella. Sí, pero Dios ya le había dado un mandamiento, ya le había dado las instrucciones. Y nosotros sabemos cuál fue la consecuencia de aquello. Ella actuó conforme a la opinión de la serpiente. Ella se dejó guiar por eso y no se dejó guiar por Dios. Y nosotros en ese preciso instante nos damos cuenta cuál fue luego la disciplina que Dios ejecutó al instante. Ese preciso instante en el cual ellos desobedecieron a Dios. Ellos recibieron ¿qué? Un castigo. Y es por eso que trae a colisión y lo tengo allí, que veamos Eclesiastés 8:11. Vuelvo y lo leo. Cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. Aquí vemos Dios, el Espíritu Santo, dándonos a conocer la manera de proceder de Dios. Castigo de inmediato. Y eso mismo fue lo que hizo con aquella pareja, Adán y Eva. Ellos recibieron castigos físicos. Sí, un castigo físico. Al hombre, que le tocaba que hacer ahora para ganarse el sustento? Trabajar mucho más fuerte. Se iba a ganar el pan con el sudor de su frente. Ella, ¿cuál fue el castigo físico que recibió? Ahora, en su momento de dar a luz hijos, iba a sufrir mucho más castigo físico, y también el castigo más importante, el castigo que viene como consecuencia del pecado, que es: ellos fueron destituidos de ese paraíso.
los últimos versículos del capítulo 3 nos enseña que Dios en su palabra nos dice que Él los echó, los sacó de ese lugar, de ese momento de privilegio que ellos tenían, dice el versículo 23. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Vemos que Dios, en cuanto a la disciplina que llevó con ellos, no fue con palabras que lisonjeras, sino que fue directo. Y hay que tener en cuenta esto para nuestra vida. Cuando se trata de disciplinar a una persona, pues podemos aprender de Dios el cómo actuó. El primero dio instrucciones y luego ejecutó, no esperando o dándole mucho más tiempo a aquella persona, a Adán y Eva, sino que al instante que ellos cometieron el error, que ellos desobedecieron la voluntad de Dios por obedecer la opinión, la cizaña de la serpiente. ¿Qué pasó con sus vidas? Recibieron un pronto castigo, pronto castigo. Entonces allí vemos desde el inicio, desde la creación, en el Génesis, vemos cómo Dios lleva a cabo su disciplina. Él no se tarda mucho para llevarlo a cabo. Ahora bien, vamos a ver, por otra parte, Dios cómo procede contra el pecado. Porque ahí ya Dios dio las instrucciones a aquella pareja. Pero Dios cómo actuó en ese preciso instante, cómo Él llevó a cabo esa sentencia. Ahí es el versículo 14 de Génesis capítulo 3. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Allí vemos que Dios no fue a ello con palabras lisonjeras. El Espíritu Santo nos dice en Proverbios 29:5 lo siguiente: el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Sí, cada vez que nosotros como cristianos, conociendo la verdad de Dios, conociendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viendo que nuestro hermano está actuando de una manera indebida, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios dijo, no podemos poner palabra lisonjera delante de él, porque ya sabemos qué va a suceder con aquella persona. Le estamos tendiendo que una trampa delante de sus pasos, que tarde que temprano va a caer, no va a poder evitarla. Es por eso que cuando
se trata de la disciplina, Dios nos enseña que debemos de proceder como Él actuó desde el principio del pecado. Porque nosotros entendemos bien en claro que el pecado que hace con nuestras vidas nos destituye de la gloria de Dios. Y es por eso que la disciplina es importante para que, habiendo conocido el mal que hemos hecho, nos acerquemos a Dios. Y eso fue lo que Dios hizo con cada uno de los involucrados en la desobediencia a su palabra. Al varón lo llamó y le dijo lo que hizo. A la mujer Dios llamó y le dijo lo que hizo. Y también le dijo las consecuencias que iba a tener como consecuencia de desobedecer lo que Dios mandó. Si nosotros, como nos enseña Pablo, sed imitadores de Dios como hijos amados, aquí tenemos la forma en la cual nosotros podemos disciplinar. Es llamar a la persona y decirle que sus actos no están conformes a lo que Dios dijo. Y por lo tanto, le va a acarrear ¿qué? Un castigo. Si no se arrepiente de eso, le va a acarrear un castigo. No podemos acercarnos a nuestro hermano con palabras lisonjeras, porque de lo contrario, le estamos preparando una trampa delante de sus malos pasos, de sus malas andanzas, que no están conformes a la voluntad de Dios. Pero Dios nos enseña por otra parte que es necesaria la disciplina para que todos aprendan algo, que el temor a Él. En esta escena, que yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes conocemos, por cuanto lo hemos leído, vemos cómo Dios, con la iglesia que Él estaba formando en aquel entonces, con el sinnúmero de creyentes que se iban agregando cada día más a su reino, Él nos dio este ejemplo para que no solo los que estaban en aquel entonces temieran a Él, sino que también para que todos los que escuchemos estos hechos podamos también temer a Él. Y de esta manera Él procedió, dice la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Si nosotros nos ponemos a hacer esta relación de lo que hizo Ananías, lo que Pedro le estaba declarando aquí en este preciso instante, le estaba mintiendo al Espíritu Santo. Pero esa no era la misma manera en la cual él mintió la serpiente con Eva. Sí, la serpiente le mintió, ¿para qué? Para que ella actuara. Y esto mismo hizo Ananías. Satanás, por medio de los deseos que cada ser humano tiene, hizo que él maquinara un sinnúmero de cosas con tal de mostrarle a los apóstoles de que él también era una persona que ayudadora, tal cual como lo hizo Bernabé en los versículos anteriores, que él vendió y todo lo llevó a los pies de los apóstoles, pero él también quería parecerse a aquella persona, pero solamente llevó una parte. Le mintió al Espíritu Santo, le mintió a Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice Pedro: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón, perdón,
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, de la misma manera en la cual actuó Adán y Eva al comer del fruto que Dios le había mandado. No comerás, porque del día que él comieres ciertamente morirás. ¿Qué pasó con estas personas? Actuó conforme a lo que Dios no quería. Querían ellos aparentar cierto grado de religiosidad al dar lo que ellos habían vendido, pero le mintió a Dios. ¿Y qué pasó con aquellas personas? Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Vemos cómo Dios, en este caso, en este preciso caso, Dios cómo actuó con respecto a la disciplina. Dios automáticamente lo que hizo fue ejecutar esta sentencia con esta persona que estaba mintiéndole a Dios. ¿Para qué? Tenía un gran propósito, que todos al escuchar esto, todos tuvieran temor a él. Y eso fue un pecado que fue público delante de todas las personas. Dice, sobre todos los que lo oyeron. O sea que cuando sucedió esto, Dios nos enseña de que cuando se trata de pecados que son públicos, la manera de llevar la disciplina en este caso es al frente de todas las personas que pudieron evidenciar tal caso. Esa es la manera en la cual Dios actuó. Ahora uno se hace la pregunta para nosotros los cristianos. ¿Será que con esa misma actitud, siendo imitadores de Dios, vamos a actuar cuando vemos pecados que son públicos delante de todos los hombres? Esa debería ser el buen proceder, porque somos imitadores de Dios. Eso es lo que su Santo Espíritu nos invita a ser imitadores de Dios como hijo amado. Y en cuanto a la disciplina, debe hacerse delante de todos. ¿Para qué? Para que las personas que logren ver la manera en la cual se está exhortando, reprendiendo al hermano, ellos también al oír tal situación teman el no hacer lo mismo que cometió tal hermano. Quizás suena un poco duro, un poco fuerte, pero el propósito de todo esto es que las demás personas teman, se acerquen más a Dios y obviamente se arrepientan de sus pecados si están cometiendo los mismos actos. Dice el versículo 6, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Versículo 7. Y pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste a intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Es muy importante lo que nos dice el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El pecado
que había cometido estos dos personajes fue un pecado que la iglesia se dio cuenta. Pedro le había dicho a él, ¿por qué conviniste? ¿Por qué había actuado de esa manera, mintiéndole al Espíritu Santo, a Dios? Pero ella también llevó a cabo eso en público, de tal manera que toda la iglesia pudo presenciar cómo Dios actuó en ese preciso instante. Nosotros, como imitadores de Dios, cuando se trata de pecados públicos, que toda la iglesia se dé cuenta que tal persona ha desobedecido el mandato de Dios, pues no debemos de llevar tal caso de manera personal o de llamarlo aparte, como el procedimiento que nos enseña Mateo 18. Es un procedimiento en el cual nuestro Señor Jesucristo nos dice, si tu hermano peca contra ti, listo, es algo uno a uno, es algo face to face, cara a cara. El hermano ha pecado contra mí, listo. En ese caso vamos a llevar a cabo el procedimiento que nos enseña Mateo 18, versículo del 15 en adelante. Pero cuando se trata de pecados públicos, es necesario ejecutar disciplina de manera pública para que también los que escuchan puedan temer a Dios. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta de que Dios no tolera la iglesia en pecado. Dios no tolera eso. Nosotros, ¿dónde podemos ver tal situación? Si nosotros recurrimos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 19 al 22, miremos cómo se encontraba esta iglesia. Dice Dios, nuestro Señor Jesucristo, revelándole a Juan: yo conozco tus obras, le escribe a la iglesia ubicada en Tiatira. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Allí vemos una iglesia que empezó como toda iglesia, empezando a ejecutar sus obras de obediencia a Dios. Pero Dios reconoce aquí en esta iglesia que lo que ellos habían llevado hasta el momento era mucho más con la cual ellos habían empezado. Las obras postreras, son más que las primeras. Uno se hace una pregunta: ¿quién no quisiera estar en una iglesia similar a esta? Con respecto a esta cualidad, todo lo bueno que nuestro Señor Jesucristo viene hablando acerca de esta iglesia. Pero dice la palabra de Dios: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Si nosotros vemos ya el contraste que nuestro Señor Jesucristo, revelándole a Juan, hablándole de la iglesia de Tiatira, en esa iglesia había algo que Dios no comparte, que es tolerar. Aquellos miembros de la iglesia
Toleraban de que ella enseñara a sus siervos a fornicar, a cometer actos que a Dios no le agradan. ¿Será que en cierta medida nosotros también hemos tolerado ciertas cosas que aún sabiendo que a Dios no le agradan, lo toleramos, lo callamos, no actuamos? Porque de lo contrario ya vemos de que esta iglesia ya tenía algo que a Dios no le agradaba. Estaban tolerando ¿qué? El pecado. Estaban tolerando eso, y es por eso que en el versículo 21 Dios en su misericordia les ha dado tiempo, dice, les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Pero, ¿qué significará esta palabra tolerar? Algo que me llamó mucho la atención de esta palabra, de su original griego, que también significa dejar tranquilo. Significa dejar ser, afinidad incierta, permitir, pero ciertas ocasiones hemos dejado o se ha dejado tranquilo a aquellas personas que, siendo cristianos, conociendo los mandatos de Dios, pues no han obedecido. Como por ejemplo, un ejemplo muy básico que todos los tenemos presente. Si nosotros vamos a las escrituras, en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 25, que es del 24, si nosotros lo leemos, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y el versículo 26 nos enseña claro que esto es un pecado. Porque si pecáramos voluntariamente, si nosotros de alguna u otra manera atendiendo tal situación, y esto es como colocando un pequeño ejemplo, porque todos debemos de tener en cuenta de que Dios en ese día nos ha mandado a realizar un sinnúmero de actos como mandamiento, como por ejemplo su cena. Haced esto en memoria de mí, como mandamiento. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que inspiró el Espíritu Santo de Dios a Pablo a recordar ese momento en el cual él no estuvo. Si nosotros, conociendo y atendiendo esto, dejamos tranquilo a aquel que ha cometido tal acto, pues estaríamos ¿qué? Tolerando tal situación. ¿Entre qué? Entre hermanos. ¿Y qué dice Dios con aquella iglesia? Que se arrepintieran. Que se arrepintiera, le dijo a la iglesia de Tiatira, por cuanto toleraban y que Dios les había dado tiempo para arrepentirse de tal situación, de tal tribulación. Pero, por otra parte, cuando se trata de este tipo de situación,
de llevar la disciplina, que nosotros a veces le ponemos buen sentimiento a este acto porque entiendo y reconozco, es muy incómodo que a nosotros nos corrijan, pero recordemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo: yo al que amo, disciplino. De esa manera Dios está manifestándole el amor a aquella persona cuando nos disciplinan. De esa misma manera nosotros debemos de recibir la disciplina cuando de alguna u otra manera nos han estado llamando la atención, como un acto de ¿qué? De amor. Porque si el hermano ha reconocido de que estoy en pecado, y es verdad y lo sustenta bíblicamente, tiene la autoridad bíblica, pues es un acto de tanta bondad, porque si estamos en esa condición sin habernos arrepentido, estamos apartados de la presencia de Dios. ¿Y qué va a pasar con nuestras vidas si partimos en ese instante? Lo vamos a perder todo por nada realmente. Y es por eso que cuando se trata de disciplina debemos de pensar que es un acto también de amor delante de Dios, porque Dios al que ama, disciplina. Y ese mismo acto de amor tuvo Pablo para con Pedro, un acto en el cual él, Pedro, había tomado unas actitudes que no estaban conforme al evangelio de Cristo, pero las llevaba a cabo. Y vamos a leer aquel caso. Dice Gálatas capítulo 2, versículo del 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar, era algo que ya estaba mal. Era necesario de que se le hablara conforme al evangelio. Dice, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. No sé si recordamos el texto de Eclesiastés. Es muy importante tenerlo presente. Mire cómo, o miremos cómo esta simulación de Pedro hacía de que las demás personas lo llegaran a considerar también como ¿qué? Como bueno, por cuanto no se ejecutó la disciplina en ese preciso instante, en el primer momento en el cual Pedro estuvo con esa simulación. Si se hubiese ejecutado la disciplina, no había sucedido que Bernabé fuera arrastrado también. Pero en esta ocasión tuvo que venir Pablo. Y dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. Ya había un sinnúmero de personas practicando lo que Pedro practicaba, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Como vemos que aún siendo apóstol de Cristo, también necesitó ¿qué? La disciplina. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? Y esto es para que de alguna manera, de alguna forma, si cualquiera está conforme a las escrituras fallando, y que todos se haga público
Pues Pablo lo que hizo aquí fue llevar a cabo esta disciplina delante de todos los que estaban allí presentes. Versículo 14. Pero cuando vi, Pablo estuvo analizando la situación de él, la situación de Bernabé, la situación de los otros judíos, estuvo analizándola. No es que lo hizo ni por envidia, porque Pedro estuvo físicamente con nuestro Señor Jesucristo. No lo hizo ni por envidia, ni por vanagloriarse, ni por nada por el estilo, sino que él vio que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. Dijo a Pedro delante de todos, no delante de Pedro solamente, porque esto fue algo que fue público delante de todos. No es que muchos judíos, otros, fueron arrastrados por esa simulación de Pedro. Bernabé también fue arrastrado. Y si no estoy mal, Bernabé era profeta, si mal no recuerdo. Era denominado también apóstol, con Pablo, uno enviado de parte de la iglesia de Antioquía. También, pero lo que hizo Pablo, lo hizo delante de todos porque fue un pecado que fue público. Y dice, si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los judíos? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces vemos que el tema de la disciplina no tiene que ver ni porque sea el más de mayor renombre dentro de sus hermanos, no es porque sea el evangelista, no es porque sea quien sea que fuere, que haya cometido un acto que no esté conforme a la verdad del evangelio de Cristo, es digno de ¿qué? De una disciplina. Si lo cometió delante de todos, pues la disciplina, lo que nos enseña la palabra de Dios, es que se debe hacer delante de todos. Hermanos, pues de antemano quiero agradecerles por el tiempo prestado. Espero que con la ayuda de Dios y aquellos textos que hemos leído, hemos estudiado, podamos nosotros ser imitadores de Dios como hijos amados de Él con respecto también a la disciplina, porque bien sabemos o alguien, no sé, puede llegar a pensar de que son de las cosas que hacen parte de la voluntad de Dios que poco se lleva a cabo. Y esperemos pues de que siendo imitadores de Dios, lo hagamos y lo hagamos conforme a las instrucciones que Dios nos brinda. Siempre mirando que si tal persona está en pecado, pues necesita de qué? De arrepentirse. No va a llegar al cielo en tal condición. Y lo hagamos con ese amor que Dios nos enseña, que Él al que ama, disciplina. A tal punto como lo continúa diciendo, que azota a todo aquel que recibe por hijo. Nos brinda instrucciones. Vemos que no utiliza de palabras lisonjeras a la hora de corregir a los involucrados en la desobediencia a lo que Dios ha dicho, como en el caso de Adán y Eva. Así que, hermanos, gracias por la atención brindada y espero de que con la ayuda de Dios nos ayude y nos dé fuerza, nos dé valor para también poner por práctica la enseñanza de la disciplina. Gracias, hermanos. Hermano Jenner, muchísimas gracias.